Bueno, buenas a todos. Hoy vamos a desarrollar el capítulo número 10, que se trata sobre la inductancia. Este capítulo vamos a decirle que es una continuación otra vez del capítulo pasado que conocimos lo que era la inducción. Ahora vamos a pasar a conocer lo que es la inductancia y vamos a ver las aplicaciones que tiene, ¿sí? Vamos a empezar entonces hablando de la inductancia mutua, ¿verdad? Nosotros ya sabemos lo que es la inducción. Ese conocimiento de lo que es la inducción es lo que vamos a ir aplicando ahora para este concepto de inductancia. En este caso, para iniciar el concepto de inductancia mutua. Nos dice acá que consideremos un caso, ¿verdad? Que dos bobinas de alambre cerca una de la otra, una corriente que circula por la bobina 1 produce un campo magnético B y por lo tanto un flujo magnético a través de la bobina 2, que es básicamente lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Tenemos una bobina, esto es en corte, ¿verdad? Esto está cortado, así, ¿verdad? Esto es una bobina cerrada, ¿verdad? Solamente se hizo un corte para que se pueda ver mejor. Entonces tenemos una bobina 1 con N1 espiras, por la cual circula una intensidad de corriente. Al ser una bobina por la cual circula una intensidad de corriente, nosotros sabemos que es un elemento, una fuente de campo magnético. Quiere decir que esta bobina 1 produce un campo magnético B1. Y ese campo magnético B1 produce un flujo a través de esta otra bobina que tiene N2 espiras. A través de su área transversal es que se produce este flujo magnético 2, ¿sí? Una vez entendido eso, pasamos y dice, si la corriente en la bobina 1 cambia, el flujo a través de la bobina 2 también cambia. De acuerdo con la ley de Faraday que vimos en la clase pasada, esto induce a una FEM en la bobina 2. Este campo magnético B1, al variar, hace que varíe el flujo magnético a través de esta bobina 2. Entonces se produce una FEM inducida en esta bobina 2. Una FEM inducida por esta bobina 1. De este modo, un cambio en la corriente de un circuito puede inducir otra corriente en un segundo circuito. Y a eso es lo que se le llama una FEM inducida, que acá en este caso dice 2, que viene determinado por esta relación. El número de espiras multiplicado por la tasa de variación del flujo magnético con respecto al tiempo, que sería básicamente la ley de Faraday multiplicándolo, ¿verdad?, por la cantidad de espiras que tiene nuestra bobina. Es básicamente aplicación de la ley de Faraday. Bueno, la inductancia mutua, dice, es una constante que nos permite relacionar el número de espiras y el flujo en la bobina 2 con la intensidad de corriente en la bobina 1. Entonces lo que nosotros queremos relacionar es el número de espiras en la bobina 2, su flujo magnético y la corriente en la bobina 1. Es ahí de donde se obtiene esta relación. Una constante que nos relaciona el número de espiras en la bobina 2, el flujo magnético a través de la bobina 2 y la intensidad de corriente a través de la bobina 1. Y si se fijan acá, este es M2, 1. Quiere decir que es la inductancia mutua en la bobina 2 respecto a la bobina 1. Nosotros podríamos calcular también M12, que en este caso tendría que ser N1 flujo 1 por la corriente en 2. La corriente en la bobina 2. Esta expresión que está acá utilizaríamos si tuviéramos el caso inverso, que a través de la bobina 2 circula una corriente I2 que produce un campo magnético V2 que produce un flujo magnético 1 a través de la espira 1 con N1, a través de la bobina 1 con N1 espiras. Pero como en este caso es la corriente
que tenemos es a través de la bobina 2, el flujo que se provoca en la bobina 2. Entonces utilizamos esta expresión que está acá, ¿sí? Y justamente acá dice eso, podríamos hacer el mismo análisis, pero para el caso opuesto, que sería que en vez de circular la corriente por la bobina 1, circula la corriente por la bobina 2. Es el mismo caso, pero el inverso, ¿verdad? Y obtendríamos que M12 siempre será igual a M21. Por lo tanto, en vez de hacer esta distinción, se utiliza únicamente una nomenclatura M para ambas constantes, porque es la misma constante. De esta forma, nosotros podemos relacionar la FEM inducida en 1 con la inductancia mutua multiplicado por la tasa de variación de la corriente en la bobina 2 con respecto al tiempo. Básicamente es la FEM inducida y la corriente es la corriente que provoca esa inducción, ¿sí? Lo mismo para el caso opuesto, que en el caso de que circule por la bobina 1 una corriente, va a producir una FEM inducida en la bobina 2. De esta forma, si nosotros despejamos e igualamos, podríamos obtener esta igualdad que está acá. La inductancia mutua es igual a esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Dependiendo del caso, ¿sí? Si la corriente circula por la bobina 1 o si la corriente circula por la bobina 2. Bueno, la unidad en el sistema internacional para la inductancia mutua se llama Henry, que se representa con una letra H mayúscula. Y acá tenemos las relaciones diferentes para de cómo se puede expresar el Henry. Bueno, vamos a hacer entonces este primer ejercicio ejemplo para poder ver cómo se aplican estas fórmulas de la inductancia mutua. El ejercicio nos dice que tenemos un solenoide de 2000 vueltas, está devanado uniformemente en una barra de hierro con longitud D y sección transversal A. Nos dice que la permeabilidad relativa al hierro es Km. En la parte superior de este está enrollada una bobina de 50 vueltas que se utiliza como secundaria. Encuentre la inductancia mutua del sistema. Bueno, entonces, lo que tenemos es una bobina, que le vamos a llamar bobina 1, que está enrollada alrededor de una barra de hierro y tiene 2000 vueltas. Nos da la permeabilidad relativa al hierro, ¿sí? Después, más arriba tenemos una bobina 2, que en este caso tiene 50 vueltas. No nos da el área de esta bobina, nos da el área de esta, ¿sí? Bueno, entonces lo que nos pide calcular es la inductancia mutua del sistema. Como inicialmente nosotros no sabemos a través de cuál bobina circula la intensidad de corriente, nosotros podríamos utilizar cualquiera de estas dos expresiones para calcular la inductancia mutua. Entonces, ¿cómo yo elijo cuál de esas dos expresiones utilizar? Bueno, es muy sencillo. Primero luego tengo que ver qué tengo que calcular. Y tengo que calcular el flujo magnético a través de la espira. ¿Y cómo era la fórmula del flujo magnético? El flujo magnético era igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo que forma el campo magnético con el área, ¿verdad? Este flujo magnético yo tengo que tener, para calcularlo, tengo que tener el campo magnético y el área. Para empezar luego, el área yo únicamente tengo de esta bobina 1. De esta bobina 2 yo no tengo el área. Entonces, yo no voy a poder calcular el flujo magnético a través de la bobina 2, sí el flujo magnético a través de la bobina 1. Entonces, yo ya asumo que la corriente va a circular por la bobina 2. Va a producir un campo magnético.
que va a pasar a través de la bobina 2, a través de este solenoide 2, y me va a producir ese campo, ese flujo magnético. Bueno, como el campo magnético atraviesa de esta forma el área y el vector área es también en esa dirección y sentido, el ángulo que forman es 0 y el coseno de ese ángulo es 1. Entonces yo tengo que calcular este flujo magnético. ¿Cómo calculo el flujo magnético? Y para calcular el flujo magnético tengo que tener el área, que ya tengo, y tengo que tener el campo magnético, que no tengo. Entonces lo que tengo que calcular es ese campo magnético. En este caso el campo magnético es el campo magnético producido por la bobina 2. El área es del solenoide 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo era que yo calculaba el campo magnético para un solenoide que tiene n vueltas? Y muy sencillo. Nos vamos al capítulo, creo que era 8, fuente de campo magnético, y ahí tenemos la deducción de esta fórmula. Creo que era así. N por la corriente I. Este es el campo magnético para un solenoide con n vueltas. ¿Qué es lo que pasa? Esto era cuando tenemos en el vacío nuestro solenoide. En este caso, nuestro solenoide está enrollado en una barra de hierro. Por eso es que nos da la permeabilidad del hierro. Y ahí tenemos que hacer una pequeña modificación. En vez de ser μ sub 0 nada más, tendríamos que multiplicarlo por km. Esto por su número de vueltas, que es N2, y por la corriente que circula por la bobina 2, que es la corriente 2. Entonces, el flujo magnético a través de la bobina 1 va a ser μ sub 0 por km por N2 por I2 multiplicado por el área. Entonces, si yo quiero calcular mi inductancia mutua, va a ser, voy a utilizar esta expresión que está acá, N1 por μ sub 0 por km por N2 por I2 por el área. Y esto dividido la corriente de 2. Entonces, con eso yo ya puedo calcular mi inductancia mutua. Simplifico ahí mi intensidad de corriente y me va a quedar la siguiente. Reemplazo obviamente con los datos que tengo. N1 que es 2000 μ sub 0 por km por 50 por el área. Al final me va a quedar que 50 por 2000, 100.000 μ sub 0 por km por área. Y esa sería mi inductancia mutua del sistema. Y ahí tendríamos resuelto el ejercicio. Ahora, recordar que con esta inductancia mutua, ¿qué es lo que yo puedo calcular? Puedo calcular la FEM inducida en la otra bobina, ¿verdad? En este caso, yo tengo la corriente que circula en la bobina 2, me va a producir un flujo magnético en la bobina 1, y ese flujo magnético, que es variable, va a producir una FEM inducida en esta bobina 1, por lo tanto me va a producir una intensidad de corriente en esta bobina 1. Y ahí yo voy a poder, con esta inductancia mutua, conocer el valor de mi FEM inducida, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es autoinductancia e inductores, ¿verdad?
Cuando en el circuito está presente una corriente, se establece un campo magnético que crea un flujo magnético a través del mismo circuito. Este flujo cambia cuando la corriente cambia. Así, cualquier circuito que conduzca una corriente variable tiene una FEM inducida en él por la variación de su propio campo magnético. Esa clase de FEM se denomina FEM autoinducida. Y si se fijan, tiene la misma forma, vamos a decirle, que la inductancia mutua, que era en este caso N2 por el flujo 2 sobre I1. En este caso, para la autoinductancia o inductancia a secas, o sea, generalmente cuando nos referimos a inductancia, nos estamos refiriendo a la autoinductancia. Para el caso de la autoinductancia, es directamente el número de espiras por el flujo dividido en la corriente. Básicamente lo que dice este párrafo es que si nosotros tenemos un solenoide por el cual circula una intensidad de corriente I, este solenoide va a provocar voy a ver cómo dibujo, un campo magnético y lo mismo también por abajo, un campo magnético, y este mismo campo magnético B a través del área de mi solenoide crea un flujo magnético. Y si esta corriente es variable, este campo magnético va a ser variable y ese flujo va a ser variable. Y al ser ese flujo variable, me va a producir una FEM inducida. Y como esa FEM inducida es provocada por el propio campo magnético del inductor o de la bobina, esta FEM se denomina FEM autoinducida. Y ahí tenemos el fenómeno que lo denominamos autoinducción. Con la autoinductancia, nosotros nuevamente podemos calcular lo que viene siendo la FEM autoinducida, ¿sí? Entonces, para calcular esa autoinductancia, utilizamos esta fórmula y con esta autoinductancia nosotros calculamos la FEM autoinducida. Y de acuerdo con la ley de Faraday, la FEM autoinducida es igual a esto, ¿sí? Siempre con el signo negativo de la ley de Lenz, ¿sí? No se olviden de eso. Bueno, entonces para hacer diferencia entre la inductancia mutua y la autoinductancia, con la inductancia mutua nosotros relacionamos dos bobinas diferentes, donde una bobina le induce una FEM a la otra, y en la autoinductancia nosotros tenemos una bobina única, aislada podemos decirlo, y esta bobina se autoinduce una FEM con su propio campo magnético, ¿sí? Esa es la diferencia entre la inductancia mutua y la autoinductancia, ¿sí? Ahora vamos a ver los inductores como elemento de un circuito, ¿verdad? A estas bobinas o solenoides también se les conoce realmente, se les puede decir inductores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que producen el fenómeno de inducción, ¿verdad? Entonces por eso se les denomina como inductores, ¿verdad? Un inductor también puede ser parte de nuestro circuito. Así nosotros le agregamos un elemento más a nuestro circuito.
Hasta ahora, ¿qué teníamos? Teníamos una FEM, teníamos una fuente FEM, teníamos una resistencia, teníamos un capacitor. Ahora le vamos a agregar un inductor a nuestro circuito. ¿Y cómo se comporta ese inductor en el circuito y qué es lo que hace realmente en el circuito? Bueno, vamos a ver. Un elemento de circuito diseñado para tener una inductancia particular se llama inductor o bobina de autoinducción. El símbolo para un inductor en un circuito es este que está acá. Su finalidad es oponerse a cualquier variación en la corriente a través del circuito. Mantiene la corriente del circuito estable. Esta es la finalidad del inductor. Importante saber eso. En un circuito de corriente alterna, un inductor tiende a suprimir las variaciones de la corriente que ocurran más rápido de lo deseado. Y acá se menciona en este párrafo algo que vamos a ver en la siguiente clase recién. Corriente alterna. Nosotros tenemos un tipo de corriente que es la corriente directa y otro tipo de corriente que es la corriente alterna. La corriente directa es una corriente que se mantiene constante en el tiempo y una corriente alterna es una corriente que varía, alterna, como dice su nombre, a lo largo del tiempo. Eso vamos a ver mejor en la próxima clase, ¿verdad? Pero para que vean y sepan cuál es la finalidad del inductor dentro del circuito. En un circuito de corriente directa, como en un circuito de corriente directa, la corriente tiene que permanecer constante a lo largo del tiempo. Un inductor lo que hace es que se opone a cualquier variación en la corriente. Mantiene esa corriente estable. ¿Sí? Y en un circuito de corriente alterna, la corriente varía ya de por sí, pero el inductor tiende a suprimir esas variaciones de corriente que suceden más rápido de lo normal, ¿verdad? Entonces, mantiene de igual forma estable la corriente por más de que no sea constante, ¿verdad? Sino que lo mantiene estable. Pero vamos a ver mejor lo de la corriente alterna en la próxima clase. Ahora mismo lo que nos incumbe es la corriente directa y que esta es la finalidad del inductor, ¿sí? Bueno, ahora acá tenemos por ejemplo un análisis de lo que es el inductor en un circuito, ¿verdad? Por ejemplo, un resistor con corriente I que fluye de A a B, el potencial disminuye de A a B, ¿verdad? Tenemos una resistencia donde pasaba una corriente, ¿verdad? Y la diferencia de potencial entre A y B es igual a I por R, por la ley de Ohm, ¿verdad? Bueno, un inductor con corriente constante I que fluye de A a B, no hay diferencia de potencial. Quiere decir eso. Quiere decir que al ser constante la intensidad de corriente, la variación de la corriente con respecto al tiempo es cero. Y nosotros sabemos que la FEM que produce el inductor es una FEM inducida. Esa FEM inducida depende de la variación de la intensidad de corriente con respecto al tiempo. Y al ser esa tasa de variación igual a cero, la FEM es cero. Es como si fuera que el inductor no está presente, ¿sí? O sea, si mi corriente es constante, mi inductor no tiene trabajo que hacer, ¿sí? Solamente con una corriente variable es donde trabaja mi inductor, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace el inductor? Se opone a cualquier variación de la corriente. Pero si mi corriente es constante, no tiene por qué trabajar mi inductor. Se queda ahí sin trabajo que hacer, ¿verdad? Porque no hay variación de corriente. Ya la corriente es constante. Esa es una forma de interpretar y entender bien por qué pasa esto, ¿verdad?
Con la corriente constante, entonces la FEM es 0. Un inductor con corriente y creciente, en este caso, que fluye de A a B, el potencial disminuye de A a B. Entonces tenemos una intensidad de corriente creciente, por lo tanto la tasa de variación de la corriente con respecto al tiempo va a ser positiva y nuestra FEM va a ser también positiva. Un inductor con corriente I decreciente que fluye de A a B, el potencial se incrementa de A a B. Entonces, al ser decreciente, la tasa de variación con respecto al tiempo tiene que ser negativa, por lo tanto nuestra FEM también va a ser negativa. Bueno, pasamos entonces a este otro ejercicio de ejemplo. Y en este ejercicio de ejemplo vamos a ver un caso de autoinducción, ¿sí? El ejercicio dice, bueno, nos consulta ya cuántas espiras debe tener un largo solenoide cilíndrico de diámetro 8 centímetros con espiras apretadas de un conductor aislado de 0,25 milímetros de diámetro y que tenga una sola capa, para que su inductancia sea de 0,08 Tesla, dice acá, pero debería de ser la unidad de inductancia, Henry. Entonces, acá está dibujado el solenoide, ¿sí? Nos dice que es un largo solenoide que tiene un diámetro de 8 centímetros, está compuesto con un alambre de 0,25 milímetros de diámetro y nos dice que las espiras están bien apretadas, ¿verdad? Y nos pide el número de espiras para que tenga una inductancia de 0,08 Henry. Bueno, al decirnos que las espiras están apretadas, nos está dando un dato. Ese dato es esta longitud, que la vamos a llamar L. L minúscula para no confundir con la inductancia. Bueno, si nosotros dibujamos las espiras bien apretadas, vamos a suponer que esto es un zoom, un círculo. Vamos a suponer que esto es un zoom. A esa zona, ¿sí? Estamos haciéndole un zoom. Nos da el diámetro de cada varilla, o sea, nos da el diámetro del alambre. El diámetro del alambre es 0,25 milímetros. Y esto se repite n veces. Tenemos 0,25 milímetros n veces. Entonces, esa longitud L, que no nos da al inicio como dato numérico, va a ser igual a 0,25 por n milímetros, ¿sí? Entonces, al decirnos que las espiras están apretadas, quiere decir que las espiras están todas unas muy cerca de otras. Entonces ahí ya nos está dando esa longitud L, ¿sí? Eso es interpretación del enunciado, ¿sí? Bueno, entonces nos pide calcular ese número de vueltas, ese número de espiras, para que la inductancia sea 0,08 Henry. Vemos nosotros la expresión de inductancia, que es N por el flujo dividido la corriente. Tenemos que calcular el flujo. El flujo es igual a la integral del vector campo magnético escalar del vector perpendicular al área dividido entonces la intensidad de corriente para tener la inductancia.
Si resolvemos nosotros esa integral, tenemos n. El campo magnético, si se acuerdan, es mu sub 0 por n por I. Integral diferencial área, ¿verdad? Dividido la corriente I. Esto se puede simplificar. Entonces, me va a quedar, me falta acá la L. Porque esto que está acá es el campo magnético para un solenoide. Me faltó ahí esa L. Bueno, entonces se simplifica las intensidades de corriente, que sí son iguales, y la integral de diferencial área es igual al área. Entonces ahí nos va a quedar una expresión para la inductancia, que va a ser igual a mu sub 0 por n cuadrado por el área de la espira dividido la longitud de del solenoide. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular esos valores, ¿verdad? Mu sub 0, nosotros sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7. Después el número de espiras, que es lo que nosotros queremos saber. La longitud L, que ya vimos que es 0,25, que voy a pasar a metros, entonces voy a multiplicar por 10 a la menos 3 por n, entonces ya están metros. Después que falta el área es igual a pi por el diámetro, en este caso 8 por 10 a la menos 2 al cuadrado sobre 4. Ese diámetro, ¿por qué es 8? ¿Por qué? Porque es este diámetro. No es el diámetro de la varilla, sino que es el diámetro del solenoide, porque es a través de esta área la que pasa nuestras líneas de campo, y ahí lo que se genera ese flujo. De ahí es donde viene esta área. Esta área nosotros sacamos del flujo, ¿sí? Entonces no se confundan con eso. Entonces este diámetro es del solenoide, de las espiras del solenoide. Bueno, y ahí nosotros sabemos también que L tiene que ser 0,08. Con todos esos datos vamos a reemplazarlo en esta expresión. 4pi por 10 a la menos 7 por n cuadrado por pi por 8 por 10 a la menos 2. Todo esto está al cuadrado dividido 4 dividido n por 0,25 por 10 a la menos 3. Ahí se nos simplifica una de las n's. Y si despejamos de acá vamos a tener el número de vueltas. En este caso a mí me sale 3167 vueltas. Y ese es el enunciado, esa es la respuesta de nuestro ejercicio. Vamos a continuar entonces viendo lo que es la energía del campo magnético. Dentro de un inductor también es posible almacenar energía. Esa energía almacenada podemos determinarla por medio de la potencia. La potencia nosotros sabemos que es igual a la diferencia de potencial multiplicado por la intensidad de corriente que circula a través del inductor. Y esa diferencia de potencial nosotros la podemos expresar como la FEM inducida. Reemplazando eso tenemos esta expresión. Nosotros sabemos que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Si nosotros resolvemos reemplazando esta potencia por esta expresión que calculamos antes, nos va a quedar esta nueva expresión, que es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces si integramos ambos miembros vamos a tener la solución a la ecuación diferencial. Resulta entonces que la energía es igual a un medio por la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado.
Entonces, si nos pide calcular la energía almacenada en un inductor, utilizamos nosotros esta expresión. Ahora vamos a ver el circuito RL. Para el circuito RL, este nombre me indica que dentro del circuito tengo una resistencia y un inductor. Vamos a analizar dos casos. Primero, el caso de crecimiento de la corriente. Tenemos nosotros entonces un circuito en el que primero este interruptor S1 se encuentra abierto y el interruptor S2 se cierra. En ese caso tenemos este circuito que es R, L sin FEM. Luego de pasar un tiempo se desconecta, se abre, vamos a decir, el interruptor S2 y se cierra el interruptor S1. De esa forma tenemos esta malla en la cual tenemos la resistencia, el inductor y una fuente FEM. Al tener una fuente FEM, lo que se genera acá es que empieza a circular una intensidad de corriente I. Si a esta malla nosotros le aplicamos la regla de las mallas, vamos a tener esta expresión que está acá. Para el inductor se aplica la misma regla de signos que para una resistencia. Y así nuevamente, como hicimos para el caso de carga y descarga de capacitores, vamos desarrollando esta ecuación de tal forma a despejar la intensidad de corriente que es variable con respecto a esta variable que es el tiempo. Entonces, de esta forma, siguiendo todos estos pasos que les sugiero que vean más detenidamente, se calcula una expresión para la intensidad en el circuito a medida que pasa el tiempo. Eso es desde que se cierra el interruptor S1 y se conecta a la FEM. De ahí aparece lo que es la constante de tiempo RL, ¿verdad? Teníamos una constante de tiempo para la carga y descarga de capacitores, acá ahora tenemos una constante de tiempo para el circuito RL. Si nosotros dibujamos esta expresión, vamos a tener una curva de esta forma. La intensidad de corriente va a crecer hasta que tengamos nosotros una intensidad de corriente constante. Y al volverse constante esa intensidad de corriente es como si fuera que este inductor no está, ¿verdad? Es como si fuera que es un conductor únicamente. Bueno. Y el siguiente caso es el caso de descarga, ¿verdad? Vamos a ver si tengo acá la imagen, sí. En este caso se abre el interruptor S1 que está acá más arriba, por lo tanto se desconecta esa FEM, ¿verdad? Se abre este interruptor S1, se desconecta por lo tanto esta FEM y se cierra el interruptor S2. Ahí nos queda de esta forma el circuito, con una intensidad de corriente que es inicial, ¿verdad? Que nosotros ya teníamos antes de conectar la fuente FEM. Al desconectar la fuente FEM, aplicamos de nuevo la regla de las mallas para este circuito. Se va desarrollando todo y tenemos al final esta expresión que nos da la intensidad de corriente con respecto al tiempo a medida que se va descargando nuestro circuito. Entonces tenemos, si graficamos esta ecuación, una curva de esta forma, donde al final la corriente se hace cero, ¿verdad? Bueno. Y eso es un circuito de RL en carga y en descarga. Bueno. Vamos a ver este ejemplo en donde nos dice el ejercicio que se construye un solenoide S cilíndrico de 8 centímetros de diámetro con 600 espiras apretadas de alambre de 2 milímetros de diámetro y 5,4 ohm por metro. Que lo que nos está dando es la resistividad de nuestro material. Se lo conecta a una fuente FEM, ¿verdad? De 6 megavolts durante 1,6 veces su constante de tiempo inductiva, dice, de S, y se lo desconecta, ¿verdad? Constante inductiva de S dice que es la S le llama al inductor, ¿no? Calcula la diferencia potencial en la resistencia J en ese instante al desconectar E. Utiliza todos los decimales, ¿verdad? Si se fijan, a la resistencia le llama J y a la inductancia le llama S. Nosotros
En todos los ejercicios le llamamos L a la inductancia y R a la resistencia, lo representamos de esa forma. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Este ejercicio era de un examen, ¿verdad? De un examen final o parcial, no recuerdo bien. Y básicamente lo que se hace es que se cambia, ¿verdad? Para que las filas tengan distintas, ¿verdad? Entonces, en este caso, al inductor se le llamaba S y a la resistencia se le llamaba J, ¿verdad? Bueno, entonces acá está recopilado los datos y tenemos también un dibujo, que este es un dibujo eh, que venía con el enunciado, ¿verdad? Y tenemos acá los datos. El diámetro del solenoide, el diámetro del alambre del cual está hecho el solenoide, el número de vueltas del solenoide, la resistividad del material, el alambre, la FEM, la resistencia, y el tiempo que dice que se lo conecta, ¿verdad? Que es 1,6 veces la constante de tiempo. Y la constante de tiempo es L sobre R, donde L es la inductancia y R es la resistencia. Bueno, entonces, como nos pide calcular la diferencia potencial, nosotros podemos calcular la diferencia potencial utilizando la ley de Ohm, ¿verdad? Básicamente va a ser la intensidad de corriente en ese instante de tiempo multiplicado por la resistencia, ¿verdad? Si se fijan, nos dice luego la diferencia potencial en la resistencia. Por eso que esta resistencia tiene que ser esta J, ¿sí? Es algo a tener en cuenta. Bueno, entonces básicamente nosotros tenemos que calcular esta diferencia potencial. La resistencia ya tenemos. Lo que no tenemos es la corriente de tiempo en este instante. Porque dice que en ese instante, al desconectar la FEM, es donde nosotros queremos calcular esa diferencia potencial. Entonces tenemos que calcular esa intensidad de corriente. Como tenemos un circuito RL que está en carga, ¿verdad?, con una FEM, aplicamos esta fórmula que está acá. Bueno, entonces tenemos que analizar un poco y ver qué es lo que tenemos. Tenemos nosotros la FEM y tenemos que este tiempo t es 1,6 por L sobre R, que finalmente esta L se va a simplificar con esta L, esta R con esta R, y nos va a quedar ahí 1,6. Luego tenemos esta resistencia. Mira. Acá es lo que hay que atender. ¿Qué resistencia es la que utilizamos? Porque el ejercicio nos está dando este solenoide, este inductor, que tiene una inductancia L y tiene una resistencia R. ¿Por qué? Porque nos está dando la resistividad del material. Y si se acuerdan, ¿verdad?, lo que nosotros estamos analizando es un circuito RL en serie, donde la resistencia y el inductor están en serie, ¿verdad? Y acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que nuestro inductor está acá y nuestra resistencia está acá, ¿verdad? No está acá al lado, nuestra resistencia no está en serie, ¿verdad? Entonces, en realidad, este inductor S, como nos da de dato una resistencia del material, es como si fuera que está representando, este dibujito representa esto, ¿verdad? Es como si fuera que tenemos una resistencia en serie con nuestro inductor, ¿verdad? Entonces este es el circuito RL que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces este es el inductor y esta es la resistencia, y el valor de esta resistencia nosotros sacamos con esta resistividad. Nosotros no tenemos el valor de L, no se tiene el valor de L, no hace falta. ¿Por qué? Porque al decirnos este dato, acá se simplificó nuestra L.
En todo caso, habría que calcular la L, que es igual a N por el flujo dividido la corriente. ¿Verdad? Habría que calcular, pero como L depende de la corriente y acá también nosotros lo que queremos calcular la corriente, necesariamente nos da, ¿verdad?, ese dato. O sea que está todo pensado, el ejercicio está todo pensado, así que no inventen, no inventen las cosas, ¿sí? Analicen bien qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que calcular es la resistencia R. Esta resistencia R es la resistencia del solenoide, ¿verdad? Como nos da la resistividad del material, tenemos que aplicar esta fórmula que habíamos aprendido ya hace un buen tiempo, que relaciona la resistividad con la resistencia, ¿verdad? En este caso la resistividad es 5,4 ohm por metro, ya está en el sistema internacional, voy a mantener así. La longitud L es la longitud de mi resistencia, que en este caso es la longitud total de mi solenoide. Y eso yo puedo hacer calculando el perímetro de una espira y multiplicar eso por la cantidad de espiras que tengo, que va a ser 600 espiras por el perímetro de cada espira, pi por, y el diámetro de cada espira es 0,08. Pi por diámetro, tengo ahí mi perímetro, ¿verdad?, de cada espira. Ahora, el área. Tengo que calcular el área, que va a ser obviamente pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero ¿qué diámetro es el que tengo que considerar? Y es el diámetro de mi alambre. Si no es el diámetro del solenoide como tomamos acá, el diámetro del alambre. Hay que acordarse que esa área es el área al cual atraviesan las partículas cargadas. Entonces ahí colocamos el diámetro de nuestro alambre. Esto numéricamente nos sale 259,2 por 10 a la 6 ohm. Con este valor de la resistencia vamos a la ecuación que está arriba de la corriente y metiendo ahora todos los decimales, como dice el ejercicio, nos sale 0,01847 y punto suspensivo. Y nuevamente con ese valor de la corriente es donde nosotros vamos a calcular lo que nos pide el ejercicio, que es el valor de la diferencia potencial entre los extremos de esta resistencia J. Entonces, para calcular esa diferencia potencial vamos a usar la corriente que tenemos en el circuito y lo multiplicamos por el valor de la resistencia J. En este caso sí utilizamos la resistencia J porque es en los extremos de esa resistencia que nosotros queremos calcular, ¿verdad? Y la diferencia de potencial sale 22,17 volts. Esto es en la resistencia J. Bueno, ahí tenemos la respuesta al enunciado. Entonces, ¿qué vemos con este ejercicio? Vemos que el circuito de RL tiene que ser en serie, o sea, el inductor y la resistencia tienen que estar en serie. Eso es los datos que se utilizan en la fórmula. Y otra cosa que vemos también es que no porque se dio en el primer parcial ya no va a aplicarse en el segundo parcial. Es todo un contenido que está completamente relacionado el tema de física 4, donde vamos a seguir utilizando resistencia, vamos a seguir utilizando capacitores, vamos a seguir utilizando el concepto de diferencia potencial. Si ven, acá ya aplicamos la ley de Ohm, aplicamos acá la relación entre resistencia y resistividad. Son cosas que vamos a seguir utilizando, ¿verdad? Bueno, el siguiente ejercicio es este, que nos dice: cuando la corriente en un solenoide toroidal cambia a razón de 0,26 amperes por segundo, la magnitud de la FEM inducida es de 12,6 megavolts. Cuando la corriente es igual a 1,4 amperes, el flujo medio a través de cada espiral del solenoide es de 0,00285 Weber.
¿cuántas espiras tiene el solenoide? Ahí nos da la respuesta, 238 espiras. Bueno, entonces, sacando de nuevo los datos, este es lo que nosotros tenemos, ahora dibujando, ¿verdad? Tenemos un toroide en el cual enrollamos nosotros una varilla, es un alambre, ¿verdad? Ahí tenemos un solenoide toroidal. Tenemos una variación de nuestra corriente, tenemos una FEM, que se le aplica acá en los extremos. Es de la FEM inducida, perdón. Esta magnitud de la FEM es de la FEM inducida ya, que nos da de datos. Y nos da el instante en que nos pide el valor nos da el valor de la corriente por un instante de tiempo y nos da el valor del flujo para ese instante de tiempo también, ¿verdad? Entonces, como nos pide el número de espiras, nosotros tenemos que ir relacionando todos los datos que nos da, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si hacemos un análisis, esta variación de corriente, ¿qué es lo que me produce? Me produce que varíe mi campo magnético. Al variar mi campo magnético, ¿qué es lo que me produce? Que varíe mi flujo magnético. Y este flujo magnético es lo que me produce esta FEM inducida, ¿verdad? Entonces, es de ahí donde sale esta FEM inducida, ¿sí? Y para un instante de tiempo en el que la intensidad de corriente vale 1,4, mi flujo vale este valor, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos relacionar esta FEM inducida con el valor de la inductancia. ¿Para qué esto? Para relacionar después el valor de la inductancia con el número de espiras, que es lo que nos pide el enunciado, ¿verdad? Esto nosotros podemos, como estamos buscando nada más valores, vamos a sacar todo en valor absoluto. El número de espiras, bueno, puede ser negativo, ¿verdad? Entonces vamos a sacar ya los valores en valor absoluto. Tenemos que la FEM inducida es 2,6 por 10 a la menos 3. 12,6 por 10 a la menos 3. El valor de la inductancia que no sabemos y el valor de la tasa de variación, que es 0,026. De acá nosotros podemos obtener muy fácilmente el valor de nuestra inductancia. Y ahora, como les dije, esta inductancia nosotros podemos relacionar sin ningún problema con nuestro número de espiras, ¿verdad? Pero acá hay algo que hay que tener en cuenta. Este valor del flujo es constante y este valor del flujo de la intensidad de corriente también es constante. O sea, no son valores variables. Quiere decir que son valores para un instante de tiempo. Y ese instante de tiempo ya está dado por el enunciado, ¿verdad? Nos da ahí como dato. Entonces tenemos 0,485 igual al número de espiras multiplicado por el flujo en ese instante de tiempo dividido el valor de la intensidad en ese instante de tiempo. De ahí nosotros obtenemos el número de espiras, que a mí sale 238 espiras. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio. Muy sencillo. Vamos al siguiente, que es un ejercicio que salió en un examen. Que, bueno, nos va a llevar un pequeño tiempo y luego está este ejercicio propuesto. Vamos a resolver, ¿verdad? Para que no se queden con las dudas, ¿verdad? Nos dice, calcula el tiempo que tarda un solenoide toroidal de diámetros 40 centímetros y 10 centímetros que se conecta a una batería de 12 volts para alcanzar el 80% de su corriente eléctrica estacionaria si tiene 1000 espiras de un conductor de 80 ohm por cada kilómetro de longitud. O sea, es
un ejercicio que no solamente nos complica con el ejercicio en sí, sino también con el enunciado y con la unidad de medida. Nos da dos diámetros, ¿verdad? 40 centímetros y 10 centímetros. ¿Qué es lo que hay que interpretar de eso? Como es un toroide, esto venía sin dibujo, ¿eh? Como es un toroide, tiene dos diámetros, un diámetro interno, en este caso estoy dibujando los radios, ¿verdad? Radio interno y radio externo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos da de dato al decirnos los dos diámetros, ¿verdad? Algo que ya hay que interpretar al ser toroidal, ¿verdad? Se conecta a una batería de 12 volts, ¿sí? Y nos está dando el valor de la batería a la que se conecta. Y nos dice que se quiere alcanzar el 80% de su corriente estacionaria. Nos da el número de espiras, nos da la resistencia del conductor, ¿verdad? En ohm por kilómetro, ¿sí? Entonces, como les dije antes, tenemos un solenoide por el cual circula una corriente que varía. Entonces tenemos un inductor. Ese material tiene una resistividad, entonces, o sea, una resistencia en este caso, por unidad de longitud, entonces tenemos una resistencia. Y se conecta a toda una fuente FEM, tenemos una FEM. Entonces tenemos un circuito RL, en el cual se está cargando, ¿verdad? Y va creciendo la corriente. Y para este instante de tiempo que se cumpla que el 80% de su corriente estacionaria, es donde queremos calcular, ¿verdad? Ese instante de tiempo. Ese tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces lo que nosotros queremos calcular es ese tiempo. Para calcular ese tiempo vamos a utilizar esta fórmula, que es la fórmula para un circuito RL en carga. Vamos a analizar. Ya tenemos la FEM, la resistencia no tenemos la resistencia en unidad de longitud, pero tenemos que pasar a resistencia nada más. Y también tenemos que calcular este valor de inductancia, ¿verdad? Y el valor de R nuevamente. Entonces, vamos a empezar por la resistencia. Este valor de resistencia hay que calcular. ¿Cómo calculamos el valor de la resistencia? Bueno, muy sencillo. Tenemos 1000 espiras. Por lo tanto, la longitud total que tiene mi alambre es de pi por la diferencia entre radio externo y radio interno multiplicado por el número de espiras. Entonces ahí nosotros tenemos la longitud de nuestro alambre, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hice? Vamos a ver si hice bien. Yo tengo mi solenoide, o sea, tengo mi toroide, ¿verdad? Que es así más o menos. Y yo tengo acá una espira, otra espira, otra espira. Tengo 1000 espiras. Y yo lo que quiero calcular es el perímetro de cada una de las espiras y multiplicar eso por 1000. El perímetro, ¿cómo yo saco? Yo tengo el diámetro de esta espira, que va a ser radio externo menos radio interno, que fue lo que hice acá. Eso multiplicado por pi por diámetro me da el perímetro de esta espira. Lo multiplico por 1000 y ahí tengo la longitud total de mi alambre. ¿Sí? Está bien. Entonces ahí sale esa longitud L. ¿Sí? Y si esto lo pasamos a un valor numérico, ¿verdad?
Em, Hay que tener en cuenta la unidad de medida, ¿no? Porque acá, por ejemplo, nos dice 80 ohm por kilómetro, ¿verdad? Entonces vamos a calcular cuánto nos sale este valor. Pi por 0,2 menos 0,05 por 1000. Y si este valor a mí me sale como 0,2 y 0,05 están en metros, este valor que está acá nos va a salir también en metros, pero nosotros queremos en kilómetros, sale 150 pi, ¿sí? Entonces si nosotros queremos en kilómetros tenemos que dividir eso entre 1000, y al dividir eso entre 1000 nos sale 20 sobre 30, o sea 3 sobre 20, perdón. 3 sobre 20, y esto sí ya está en kilómetros. Entonces ahí nosotros tenemos la longitud total de nuestro conductor. Y si queremos nosotros calcular la resistencia, va a ser multiplicar ahí 80 ohm por kilómetro, multiplicarlo por 3 sobre 20 kilómetros. Y ahí nos va a quedar el valor de la resistencia en ohm. 80 por 3 sobre 20 me da 533. Ah, que me falta el pi. Ahora sí, sale 12 pi. Esto es en ohm. Ahí tenemos ya la resistencia. 80 por 3 sobre 20 por pi. Bueno, entonces con ese valor de la resistencia ya podemos seguir avanzando. Nos falta calcular el valor de la inductancia. El valor de la inductancia lo calculamos de la siguiente forma. Tenemos nuestra relación para calcular la inductancia. A ver si hago recto. N por el flujo dividido la corriente. Bueno, esto va a ser igual a el número de espiras multiplicado por el flujo del campo magnético multiplicado por el área. El campo magnético es el campo magnético para un solenoide toroidal que, si nos recordamos el capítulo de fuente de campo magnético, tiene esta expresión. Sí, creo que era esa. Bueno, vamos a ver si me sale ¿Tiene su respuesta? No tiene, bueno. Vamos a ver si tiene sentido la respuesta. Creo que era esa, ¿verdad? La ecuación del campo magnético para un solenoide toroidal, ¿verdad? Esto le tenemos que multiplicar por el área, y ahí ya tenemos el flujo. Esto de nuevo dividido por la intensidad de corriente según nuestra fórmula. Se nos simplifica esto y es lo único que se nos puede simplificar. Entonces vamos a borrar acá el exceso de la raya. Y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener n cuadrado por mu sub 0 por el área pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y acá hay que tener en cuenta cuál es el diámetro. El diámetro es el diámetro de nuestro toroide, de nuestro solenoide toroidal. Entonces, ¿cuál va a ser el diámetro? El diámetro va a ser 0,2 menos 0,05. Y esto elevado al cuadrado. Esto dividido 2 pi por r. Hay que recordarse, ¿verdad?, que esta r, ¿de dónde sale? Esa r es el radio medio de nuestro toroide. Hay que consultar la demostración para acordarnos de eso. El toroide. Pero
yo ya les digo que este radio R es el radio medio de nuestro toroide, ¿sí? Es algo que hay que tener en cuenta. Ese radio medio sería directamente la diferencia entre los radios exterior, o sea, la suma de los radios exterior e interior dividido 2, ¿verdad? Y con esos valores, ya todos numéricos, podemos obtener el valor de la inductancia, que sale este valor. Bueno, entonces ya tenemos el valor de la inductancia, tenemos el valor de nuestra resistencia, y ahora vamos a calcular el valor de la corriente. O sea, el valor del tiempo, perdón, que es lo que nos pedía el ejercicio, ¿verdad? Porque nos piden cuánto tiempo se tardará. Acá vamos a ponerle tiempo. Escribimos de nuevo nuestra ecuación. Solo que ahora ya tenemos, ¿verdad? Todos los valores, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? Nos dice que el tiempo que queremos obtener es el cual va a alcanzar 80% de su corriente estacionaria. El valor de la corriente estacionaria es el valor para el cual la corriente va a ser constante. Si nos recordamos de la gráfica para un solenoide en carga, la intensidad de corriente va creciendo hasta que se vuelve a un valor constante, que es el valor estacionario, ¿sí? Que es igual a la diferencia potencial dividido la resistencia. Esto se da para t igual a infinito. Para t igual a infinito se tiene la intensidad estacionaria, que es igual a la Fm dividido R. Y esto sale igual a 1 sobre pi ampere. Entonces, nosotros lo que queremos es para el 80% de la I estacionaria. El tiempo para cuando se va a cumplir esto. Entonces, si reemplazamos 0,8 por 1 sobre pi igual al valor de la Fm dividido el valor de la resistencia, esto multiplicado por 1 menos epsilon ala, el valor de la resistencia 12 pi dividido el valor de la inductancia 0,03, esto multiplicado por el tiempo t, que es el tiempo que queremos calcularlo. Si nosotros despejamos de acá el tiempo, vamos a obtener que el tiempo sale 1,28 por 10 a la menos 3 segundos. El despeje se hace aplicando las reglas y propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Se va desarrollando esto y luego cuando igualemos esto a un número, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros y ahí despejamos, ¿verdad? Lo que viene siendo el tiempo t, ¿sí? Muy sencillo, es álgebra nada más. Bueno, entonces ahí ya se tiene el ejercicio resuelto. Y por último está este ejercicio, que es un ejercicio propuesto, que es bastante lindo, ¿no? En este caso tienen un núcleo toroidal que es de sección cuadrada, ¿verdad? Tienen los datos, tienen el dibujo, ¿verdad? Y básicamente tienen acá la respuesta, ¿verdad? Acá está el ejercicio resuelto, está oculta la respuesta para que puedan batallarlo ustedes solos. Y ya la próxima semana yo le voy a alzar el ejercicio resuelto, ¿verdad? Tienen acá la respuesta para ver si les sale, ¿verdad? Y eso sería todo. Nos quedaría una última clase, que es para desarrollar el capítulo número 11 de corriente alterna. Y luego, por último, el sábado 13 tenemos una clase donde vamos a hacer un repaso general, ¿verdad? Para el segundo parcial.
Cualquier consulta, saben que pueden escribirme sin ningún problema. Yo le voy a estar respondiendo en la medida que puedo. Nos vemos entonces en la próxima clase.